Próximamente se construirá en la India la mayor central nuclear del mundo. Y curiosamente, y a pesar del desastre de Fukushima, el sitio elegido no es otro que la costa de Jaipur, una zona con un alto nivel sísmico. Bienvenidos al Arrecife. ¿Qué os sugiere el siguiente texto? Un solo proyectil cargado con todo el poder del universo, una incandescente columna de humo y llamas, tan brillante como 1000 soles, se levantó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte, que redujo a cenizas a la raza entera de los Brisnis y Andahakas. Los cadáveres estaban tan quemados como para ser irreconocibles. El pelo y las uñas se cayó, la cerámica se rompió sin causa aparente y los pájaros se volvieron blancos. Después de unas horas, todos los alimentos estaban infectados. Para escapar de este fuego, los soldados se lanzaron en los arroyos para lavarse a sí mismos y a sus equipos. Es posible que a muchos de vosotros lo que se os venga a la mente sea la imagen de un arma nuclear y los efectos devastadores de la radiación. Pero, ¿qué pensaríais si os dijera que este texto es un fragmento del Mahabharata, una obra de origen desconocido, escrita hace miles de años, y en la cual se fundamenta el hinduismo? Imaginaros que estallara una tercera guerra mundial, y que como consecuencia de ello se extinguiera la mayor parte de la población mundial, salvo alguna tribu perdida en la profundidad del Amazonas. ¿Cuánto tardaríamos en recobrar nuestro nivel actual de civilización? Si partiéramos de cero, con unos conocimientos básicos en matemáticas, escritura y ciencia parecidos a los que tenían los sumerios, bastarían tan solo 5500 años para recuperar nuestra civilización actual. Pocos años, relativamente, ya que en la escala evolutiva del hombre representarían apenas horas. El primer homínido aparecido en el mundo está fechado hace 4 millones de años, mientras que la primera civilización humana como tal, la Sumeria, está fechada hacia el 3500 a.C. Es decir, desde que el hombre apareciera hasta su primera civilización, pasaron, ni más ni menos, 3.996.500 años. Tiempo suficiente para que se hubiera desarrollado más de 727 veces una civilización similar a la nuestra. Pero yendo más lejos, podríamos deducir que si el hombre lleva 4 millones de años en la Tierra y los primates con los que estamos emparentados llevan en el planeta 65 millones de años, habrían dejado un hueco en el tiempo que podría albergar 14 veces consecutivas la evolución del hombre y daría cabida a más de 10.000 veces la historia de la civilización humana. Es por tanto disparatado pensar que ha podido haber una humanidad antes de la nuestra. Si bien una civilización anterior podría haberse dado en cualquier momento, lo mejor para dar con ella sería aplicar el principio de la navaja de Ockham, el cual afirma que la respuesta a un problema suele ser la más sencilla. Por tanto, y aplicando dicha lógica, de existir una civilización parecida a la nuestra, habría que buscarla justo antes del comienzo de la actual, es decir, antes de la Sumeria. Y eso es lo que parece indicar el Mahabharata. Este texto es un extenso trabajo cuyo tamaño supera 4 veces al de la Biblia, siendo el segundo más extenso del mundo, solo superado por los cuentos tibetanos de Geshe. En él se narra una serie de epopeyas, las cuales hablan de la batalla entre dos grupos, los Pandavas y los Kauravas, en lo que hoy día podrían ser perfectamente dos potencias enemigas. Entre las epopeyas y descripciones de las batallas se citan objetos parecidos a aviones, artilugios bélicos similares a misiles y, tal como cité al principio de este vídeo, lo que a todas luces parece una detonación nuclear. Hay que recordar además
que este texto es clave en el hinduismo, religión que, frente a otros conceptos como el del cielo o el infierno, propone como destino final del hombre la reencarnación, un concepto en el que el hombre vuelve a la vida tras su extinción. La ausencia hasta el momento de hallazgos arqueológicos que demuestren lo contrario nos hace pensar que la nuestra es la primera humanidad. Pero, ¿qué rastros dejaría una civilización perdida? Básicamente, el mayor rastro que dejaría sería su obra civil, es decir, grandes edificios públicos, infraestructuras, puertos o caminos. Y restos de este tipo, hasta el momento, no parecen encontrarse. No obstante, para encontrar algo, hay que buscarlo, ya que la mayoría de los hallazgos son debidos a excavaciones dirigidas a zonas concretas, siendo los recursos empleados insuficientes para explorar los millones de kilómetros cuadrados que tiene la Tierra. Además, cada día se encuentran nuevos restos y cada vez más antiguos. Un ejemplo podrían ser las ruinas de Göbekli Tepe. Este santuario, descubierto en Turquía, es el lugar de culto más antiguo del mundo, datado, ni más ni menos, en el siglo X a.C., miles de años antes que los sumerios. Este complejo de más de 12.000 años de antigüedad se empezó a excavar hace tan solo unos años, concretamente en 1995, pasando todo este tiempo desapercibido bajo una supuesta colina. Por tanto, si un santuario como el de Göbekli Tepe ha estado oculto 11.000 años, ¿qué sucedería si las ruinas no fueran de hace 11.000, sino de 100.000 o quizás 1.000.000 de años? Muchos de los restos arqueológicos encontrados están en zonas desérticas de Libia, Siria, Turquía, Irán, Irak o Egipto. Pero, ¿qué pasaría si se encontraran bajo bosques tropicales o densa vegetación? Esto es lo que sucede con las ciudades perdidas, las cuales han sido halladas tras años de búsqueda, a pesar de estar sobre la superficie, ya que no sabemos qué esconden los subsuelos de muchas zonas boscosas, selváticas o tropicales. Pero no solamente tendrían que aparecer construcciones o infraestructuras, deberían de aparecer un sinfín de objetos extraños, no acordes con su época. Y eso está sucediendo. Son los conocidos OPARCH, objetos fuera de tiempo. Por tanto, hay que concluir que es difícil que una construcción en condiciones normales sobreviva el paso de miles o quizás decenas de miles de años. Y si encima han tenido que soportar los efectos de una guerra nuclear, entonces las posibilidades de que sobrevivan son remotas. Pero si hay algo capaz de sobrevivir al paso del tiempo durante miles de años, es, sin duda, la radioactividad. Si realmente hubo una civilización anterior y esta fue devastada por una guerra nuclear, esta tendría que haber dejado restos radioactivos. Si bien en muchos textos hablan de guerras de fuego, incluida la Biblia en su mención a la lluvia de azufre y fuego en Sodoma y Gomorra, es, sin duda, el Mahabharata el más explícito al describir lo que a todas luces parece ser una guerra nuclear. Por tanto, sería la India el primer lugar donde deberíamos empezar a buscar. Además, hay que tener en cuenta que diversos historiadores apuntan a que la misteriosa civilización sumeria pudo ser fundada por pueblos provenientes del Valle del Indo, concretamente de Mohenjo-Daro. Y es en Mohenjo-Daro, o como su nombre indica, Montículo de los Muertos, donde empiezan las sorpresas. Esta ciudad llegó a tener más de 50.000 habitantes, cuyas edificaciones contaban con tuberías de agua, alcantarillado, arquetas de inspección y otras importantes infraestructuras, así como zonas de ocio en las que se hallaba algo tan llamativo para la época como una gran piscina central. Esta ciudad, a pesar de su infraestructura, fue abandonada repentinamente y se cree que sus habitantes se trasladaron fundando lo que hoy conocemos como la civilización sumeria. Pero lo que realmente llama la atención es el hallazgo de numerosos restos humanos encontrados masivamente por sus calles, sin causa aparente, muchos de los cuales, además,
aparecen con las manos entrelazadas, como si supieran que algo terrible les iba a alcanzar. Igualmente extraño es que dichos restos humanos presenten altos niveles de radioactividad. Esto explicaría por qué ha aparecido en las excavaciones de dicha ciudad zonas de terreno cristalizadas. Mientras otras ciudades del Valle del Indo, como Jararapa, también han arrojado restos humanos con altos niveles de radioactividad. Para cerrar el círculo, a unos cientos de kilómetros al suroeste de esta zona, nos encontramos el misterioso lago Lonar, un lago basáltico de más de 2000 metros de diámetro, creado por un gigantesco impacto, que produjo una gran cantidad de calor y una presión en la roca de más de 600.000 atmósferas. Hecho solo posible, o bien por el impacto de un meteorito, o más posiblemente, por la detonación de un arma nuclear. Dado que dicho lago tiene más de 50.000 años, lógicamente la comunidad científica apuesta por un meteorito, a pesar de no haber encontrado rastros minerales de dicho meteorito, ni en el lago, ni en sus inmediaciones. Son muchos los lugares de la India que presentan cenizas radioactivas, zonas en las que el nivel de radioactividad está alto y cuyos habitantes sufren un nivel de cáncer por encima de la media. Son también muchas las evidencias encontradas que han sido negadas, destruidas, ridiculizadas, mientras que las más consistentes han acabado desapareciendo. Hallazgos arqueológicos comprometedores han sido ocultados, negados o retirados sus fondos económicos que los sustentan. Es como si algunos quisieran ocultarnos que antes de nosotros hubo una civilización que tal vez cometió los mismos errores que estamos cometiendo ahora. Pero ¿cómo podrían intentar ocultar algo tan evidente como estos niveles de radiación? ¿Cómo justificar la presencia de elementos radioactivos en las cercanías del lago Lonar? Quizás una buena táctica sería construir un gran complejo nuclear en la zona que justificara los altos niveles de radiación. Un complejo como el que está proyectado precisamente en Haitapur, ubicado a tan solo unos cientos de kilómetros del lago Lonar. Si queréis saber más sobre los OPAR, os voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace que os llevará a un trabajo sobre los objetos fuera del tiempo. Esperemos que os haya gustado este vídeo y os animamos a que os suscribáis aquí al Arrecife.